Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita, de los días domingo. Queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista el día de hoy. De igual manera, les recordamos que al finalizar la conferencia, las preguntas deben realizarse a través del chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. También los invitamos a que nos sigan y se suscriban a nuestra página web cimamovimientoespírita.org. En Instagram estamos como Cima Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube Cima Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando publiquemos los videos en diferido los días domingos. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos que nos acompañan en las actividades de los días domingos de diferentes latitudes, a los miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, nuestro cariño, siempre en sintonía, acompañando también estas actividades. Se lo agradecemos, recordando que este es un espacio que ha sido inicialmente diseñado en época de confinamiento, aunque en este país nuevamente los repuntes del COVID vuelven a azotarnos, como en otros países. Hemos retomado esta actividad digital, no la hemos dejado, mejor dicho, y posiblemente más bien las actividades presenciales tengamos, donde hay un numeroso grupo de personas, tengamos que dejarlas por algún tiempo hasta que este repunte esperamos que sea pronto y no sea de gran afectación para las diferentes sociedades, aunque amenaza con ser de mayor impacto. Como decía, en esta época que fue diseñado especialmente, es un espacio para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la discusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre pensadora, humanista y progresista. También queremos recordarle que tienen a su disposición la colección Libre Pensamiento en la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA. Entre sus obras están El espiritismo en una perspectiva laica y libre pensadora del doctor Milton Medrano Moreira y Salomón Jacob Benchaya, La inmortalidad del alma del ingeniero David Santamaría, Mediunidad, intercambio entre dos mundos, del doctor Ademar Choro dos Reyes y Yolanda Clavijo, Reflexiones sobre la idea de Dios, de Ricardo de Moraes Núñez y Dante López, Reencarnación, un revolucionario paradigma existencial, del ingeniero Mauro de Mezquita Espínola, y Espiritismo, ética y moral, de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira. Hoy también quiero hacer una referencia a alguien que nos acompaña especialmente, que ha reingresado la Central Espírita Mexicana a la Asociación Espírita Internacional CEPA. Hoy tenemos con nosotros a su presidente, acompañándonos entre los miembros, al señor Jesús Manuel Pérez. Le damos la más cordial bienvenida a este movimiento, a estas actividades. Esperamos que todos los miembros de la Central Espírita Mexicana puedan acompañarnos en todas nuestras actividades doctrinarias, tanto del Movimiento de Cultura Espírita CIMA como de la Asociación Espírita Internacional. Estamos para apoyarlos, para estrechar lazos de amistad, y estamos seguros de que esta nueva relación, este reingreso, pues traerá nuevos frutos al espiritismo. Recordemos que tuvimos entre las figuras líderes de la democracia y del espiritismo en este gran país que es México, a un representante, una figura de muy alto nivel,
a Francisco Indalecio Madero. Como les dije, les doy la más cordial bienvenida. Hoy tenemos también con nosotros a un amigo de la casa, a quien le tenemos muchísimo cariño, que ha acompañado el movimiento espírita internacional por muchos años, de 60 años, 6 hijos, médico graduado en la Universidad de Córdoba, especialista, y digo que de 60 años y no de 59 porque esto lo hice el año pasado y a lo mejor él tendrá que corregirme. Médico graduado en la Universidad de Córdoba, especialista en psiquiatría desde 1992, dirigió hospitales y fue coordinador de salud de la provincia de Santa Fe. También ocupó diferentes cargos gremiales, entre ellos secretario general de la Federación Médica de la provincia. Como espírita, participa en la Sociedad Espiritismo Verdadero desde su infancia, director de sesiones, coordinador del equipo de salud, ocupó cargos en la CEPA, la primera vicepresidenta, acompañando a nuestro presidente, el profesor John Escurva. Le fueron publicados algunos trabajos en libros y revistas de varios países, conferencista nacional e internacional. Alejandro, te damos las gracias, te damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a disfrutar con su conferencia Salud y Espiritismo. Te dejamos en el uso de la palabra. Un abrazo. Un abrazo a ti y a todos los amigos que están escuchando. Lo de la edad de 59 años me trajo hermosas remembranzas, pero en algunos días van a ser 61. Todavía son 60. Esta charla la pensé como una forma de compartir simplemente experiencias y ponerlas allí a beneficio del que quiera pensar cosas sobre esto, digamos, y sin el ánimo de estar expresando verdades acabadas o resultados completos de investigaciones, simplemente compartir una trayectoria, compartir una tarea de muchos años. Nosotros pertenecemos, hasta hace poco coordinando yo, ahora coordinando el doctor Eduardo Marcioni, nosotros creemos en la rotación constante de los cargos de coordinación para permitir una dinámica. Estamos trabajando hace mucho tiempo, decía, y nos ha ido permitiendo ir elaborando ideas, digámosle conocimientos, digámosle posturas sobre el tema de la salud, pero aclarando que nosotros trabajamos desde la asistencia. Nuestro grupo es de asistencia, no de investigación. Hay otros grupos en el Centro Espírita que sí hacen investigación. Lo que yo voy a compartir es un poco lo aprendido o lo pensado a través de todos estos años. También hay que decir que hay diferencias en el recorrido de los distintos centros espíritas. Los centros espíritas nacen, crecen, se desarrollan en distintos momentos históricos de sus distintos lugares culturales, en relación a diferentes situaciones históricas, políticas, sociales, y eso le va dando a los centros más la característica de la gente que los conforma, le va dando ciertas diferencias unos a otros, ni mejores ni peores, simplemente diferentes, tan multifacéticos como lo es el propio espiritismo. Nosotros hemos sabido y hemos conocido a lo largo de tanta trayectoria de lugares donde trabajan mediums que pueden desplazar enorme cantidad de energía, que pueden hacer efectos físicos muy notables y en el momento o en el corto plazo, y otros lugares donde la actividad es prácticamente a través de la elevación del pensamiento al mundo espiritual, pidiendo por las personas, en una relación de humildad y de fe en la relación dentro de los planos espirituales y encarnados. Nosotros tenemos la experiencia de contar con mediums que desplazan energías bastante sutiles que, más que actuar sobre la materia,
nos hemos ido dando cuenta que actúa sobre el órgano o el cuerpo periespiritual, energético. Aún así se producen efectos a corto, mediano y largo plazo que se representan muchas veces claramente en el organismo. Esto lo digo porque no voy a presentar casuísticas donde vuelan los tumores o se cierran hernias o cosas así, sino que nuestra experiencia tiene que ver con un recorrido, con un transitar de la historia del paciente, y ese recorrido, ese tránsito, va produciendo efectos de muchas formas. Para ubicarnos podemos hacer un poco de historia. Nuestro centro espírita nace en 1928, o sea, estamos llegando a los 100 años, y nace de la mano de matrimonios que tenían como característica que las mujeres de esos matrimonios eran hermanas, con el agregado de algunos otros matrimonios y amigos, forman el centro espírita, y eran personas de trabajo, eran personas de cierta condición humilde, casi todos, de mucha laboriosidad y de tener que enfrentar la vida desde condiciones de mucha lucha. La actividad de la institución se dirigió rápidamente, y así se mantiene, digamos, básicamente en la búsqueda del conocimiento de sí mismo y de la transformación moral de cada uno de sus integrantes. Ocurre que en esas épocas, donde los remedios eran caros y escasos, donde los médicos eran pocos y también era difícil a veces acceder a ellos, en algún momento de necesidad se recibe la comunicación de un espíritu que se manifiesta como Roberto, pide ser reconocido como Roberto, habla de ser un médico que en su vida terrenal vivió en Paraguay, que no era conocido de ninguno de nosotros, pero que tenía interés en colaborar con nuestra institución en aquellos casos de salud que la gente necesitara. Rápidamente se forma una tarea que cuando alguien necesitaba alguna cuestión de salud, un medium, un director de sesiones y algún acompañante más o el propio afectado pedían una evidencia sobre el caso y recibían algunas indicaciones. En general, el médico, médico espiritual, se manifiesta a través de efectos logrados por agua, a la cual llamamos agua especial, digamos, un agua preparada por el medium y que se consumía, solamente la podía consumir el paciente, y en la cantidad y con la frecuencia que el espíritu indicaba, durante un lapso X de tiempo. También había curas que se realizaban con paños húmedos, con paños secos y calientes, distintos tipos de curaciones que estaban al alcance operativamente de las personas, que se hacían a través, como decíamos, de envoltorios, de paños, de fomentos, de la toma de estas aguas. Lo que sí, desde el principio, el espíritu manifestó que la condición para que esto se llevara a cabo era que sí o sí hubiera una consulta médica previa y un diagnóstico. Creo que esto obedece a dos motivos. El que pensamos históricamente, que era tratar de proteger que la institución no se volcara con estas actividades y en función de querer ayudar a una especie de curanderismo o de acciones de cura por fuera de la medicina oficial, sino que se refería a una actividad para los integrantes de la institución en momentos especiales, pero bajo la tutela de lo que era la medicina oficial, digamos, ¿no? Más adelante, en el intercambio con el mundo espiritual, comprendimos que no solo tenía que ver con eso, con evitar el desvío de las actividades del centro hacia acciones de curanderismo o de medicina ilegal, digamos, sino que también tenía que ver con que el propio mundo espiritual se ubicaba en el tema y comprendía más todavía el caso desde esa visión médica material. Es interesante ver cómo muchas veces los espíritus hablan de que a ciertos médicos pueden intuirlos y a otros no pueden intuirlos para darle lucidez sobre algún caso,
y a veces hasta sugieren la posibilidad de consultar a una segunda opinión médica para poder trabajar mejor desde el punto de vista del aporte del mundo espiritual. Lo cierto es que la institución se fue desarrollando, fue creciendo, esos matrimonios iniciales tuvieron muchos hijos, a los cuales criaron dentro de la doctrina. Rápidamente se formó un grupo de gente bastante grande, y las tareas sobre salud, por un lado, fueron menos necesarias en alguna época, donde la medicina ya estaba más al alcance de la mano de las personas, los medicamentos fueron más al alcance de las personas, pero también donde se reservaban estas actividades para casos que podríamos llamar más especiales, digamos, ¿no? En los primeros 30 años se trabajó prácticamente con esta disciplina austera de un director, un medio, en una situación de mucha seriedad y recogimiento y reserva, y el afectado o un miembro de apoyo para hacer una secretaría de lo que se recibía. Y ese director no era médico, era una persona con experiencia en dirigir sesiones. Lentamente aparece luego un médico recibido y también con capacidad de dirección de sesiones. Eso agranda un poquito más las posibilidades del equipo. Luego aparezco yo unos 15 o 20 años después, ya éramos 2 médicos. Luego empiezan a aparecer lo que el espíritu nos había estado diciendo, van a aparecer las mediunidades necesarias para un trabajo diferente, empezaron a aparecer médiums con capacidades curativas. Hasta ese momento habíamos tenido el aporte de espíritus conocidos por nosotros, que eran personas que habían desencarnado desde nuestro ámbito y se empezaban a dedicar porque tenían capacidad para trabajar en salud, pero no habían sido médicos durante sus vidas. Eran espíritus con fuerza, eran espíritus con conocimientos, pero no habían sido médicos en su última vida. Estas son características que relato para que ustedes vayan viendo cómo se fue dando, ¿no? Básicamente, comienzan a aparecer estas mediunidades y se comienza a trabajar por la necesidad de representar en nuestro trabajo la disciplina de toda nuestra tarea mediúnica con medium videntes de trabajo y medium de control del trabajo, para hacer lo que llamamos control intermediúnico y tener mayor seguridad en la tarea. De pronto, hoy tenemos ya un equipo que está mucho más agrandado, algún médico del equipo como el doctor Drubich desencarnado, médicos que llegaron al grupo como el doctor Eduardo Montú, también hoy desencarnado y formando parte del mundo espiritual, y el grupo se fue agrandando al punto de que hoy tenemos al trabajo un medium o 2 medium con capacidad audioperceptiva para directamente hacer unas consultas específicas con el mundo espiritual sobre salud. Tenemos 2 o 3 medium videntes, de los cuales recabamos datos sobre cada caso en el momento en que se está presentando, y tenemos 1 o 2 mediums de control que controlan no solo la acción de los demás mediums, sino también del propio director y del resto de lo que llamamos el anillo del conjunto, el conjunto de apoyo. Tenemos 5 mediums con mediunidad curativas al trabajo, con lo cual hoy una reunión de nuestro equipo de trabajo de todos los lunes puede oscilar entre 16 a 23 personas, configurando una tarea donde participan bajo estricta disciplina, guiados por la dirección, 5 medios de aportes curativos y otros 5 medios entre los medios videntes, audioperceptivos y de control. Eso implica la necesidad de tomar conciencia de la cantidad de variables que se dan en la tarea, una tarea que evidentemente requiere de una enorme reserva y un secreto. Nosotros estamos allí reunidos como si fuéramos todos médicos y guardando la reserva absoluta del caso que estamos tratando. De hecho, para ingresar al grupo se trata de determinar la seguridad, la seriedad de las personas que puedan entrar como para colaborar con nosotros, siempre teniendo en cuenta estas necesidades de no solo seriedad en el aporte, solidaridad, amor al prójimo, fuerza, sino también la reserva y el secreto profesional que debe estar allí. Aun cuando, por supuesto, siempre sigue vigente
aún más que nunca, la necesidad de diagnóstico médico y tratamiento indicado previo para que la tarea se pueda hacer, y sobre esa entonces se aporta la nuestra. La extrema rigurosidad que hemos tenido siempre para el secreto y la reserva ha hecho que ni siquiera guardemos registros. Es hoy, con las posibilidades modernas de la archivología y también de la cibernética, digamos, que se pueden empezar a pensar formas de registrar encriptadamente para proteger a las personas, datos que nos permitan luego hacer análisis a mediano y a largo plazo de la evolución de ciertas patologías, del efecto de nuestros medios, a los cuales también estamos estudiando en cuanto a sus diferencias, porque todos los medios no son iguales frente a distintas tipos de problemáticas. No es lo mismo una problemática metabólica, una de piel, una de hueso, una oncológica, una de dolor. Y estamos trabajando constantemente para determinar las características especiales del trabajo. Obviamente, esto requiere de un ambiente especial de trabajo, y nuestra experiencia es que el ambiente de trabajo se mantiene en lo que podríamos decir la serenidad y la alegría. Es un ambiente de alegría, de amistad profunda, y cada vez, me emociona decirlo, cada vez vamos profundizando más nuestros lazos de amistad, no solo entre los seres que conformamos el grupo, sino entre los que conformaban el grupo y fueron desencarnando y permanecen trabajando con nosotros, sino también con un montón de espíritus, que son centenares de espíritus que trabajan, y algunos vienen a estudiar sobre el manejo de fluidos, la mediunidad, la salud humana, con lo cual se conforma una enorme cantidad de seres aunados en la solidaridad. Pero cuando hablamos de salud, hablamos de esos temas en los que uno nunca termina de hablar. Siempre aparecen facetas nuevas, siempre aparecen análisis posibles nuevos. En una palabra, ¿cómo podemos definir a la salud? Esta es una cosa que siempre me ha interesado. ¿Cómo se puede definir a la salud? ¿Y cómo se puede definir a la salud desde el punto de vista espírita? Al final voy a tener una especie de audacia para proponer una frase al respecto. Después de mucho cambio y de mucho enfoque, se ha ido elaborando diferentes conceptos sobre la salud, y más o menos un concepto científica, social y culturalmente aceptado es algo así como que la salud constituye un estado de equilibrio entre distintas tensiones, un estado de equilibrio entre lo físico, lo psicológico, emocional, social, y nosotros le agregaríamos espiritual. Lo que sí, esto no solo en el plano de lo individual, sino también de lo colectivo, ¿no? Una salud colectiva, una salud individual tiene que ver con estos equilibrios entre todas estas facetas de la realidad humana. Pero es evidente que tiene tantas miradas que de pronto la cultura, la historia, la situación de las ideas que gobiernan o que rigen o que expresionan más en un grupo social, pueden determinar que la definición de salud sea diferente a la de otro grupo. Lo cierto es que en la evolución esta definición va siendo cada vez más abarcativa. Podríamos llamar, por usar un término en boga, más holística, donde no solo es todas las facetas del ser, sino de sus circunstancias también, las que deben ser incluidas en la definición. Digamos que es científico, pero también es filosófico, es político, es cultural. Básicamente el estado, la definición o la postura frente a la salud es una cuestión ideológica fuertemente. El estado que entendemos como salud parecería hablar de un equilibrio entre distintas dinámicas, como dije recién. Pero de cierta forma, esto da una idea estática. La salud no es un equilibrio como el que se logra con una buena base de hormigón sobre la cual se construye después con seguridad. El estado de salud es muy dinámico, es un dinamismo constante, cuyo equilibrio
se obtiene en esa dinámica. Es más como si fuera un surfista que está constantemente logrando un equilibrio, pero trabajando por ello constantemente, accionando constantemente por ello. A su vez, esta idea del surfista nos habla de un equilibrio dinámico, algo que trabaja frente a las circunstancias, pero puede darnos una idea de una cuestión corta en lo temporal. Así que a eso debiéramos agregarle que ese hecho dinámico de lograr ese equilibrio es frente a las circunstancias, no solo de la vida material, no solo de la vida individual del sujeto o de sus relaciones con su colectivo, sino de todo ese colectivo y a su vez a través de lo que es la idea evolutiva de la reencarnación. O sea, es un equilibrio que se obtiene y que se relaciona con todo el movimiento encarnatorio y toda la dinámica evolutiva del sujeto. Evidentemente, la percepción espiritual y la percepción nuestra no es la misma, ¿no es cierto? Pero a su vez, la percepción espiritual de esta vida hace que para el espíritu, esto nos lo han hecho escuchar varias veces, a veces para la visión del espíritu la vida material es prácticamente un chispazo, mientras que para nosotros es tan concreta, tan verídica desde nuestras percepciones, que, bueno, a mucha gente se le ocurre que esta es la única, ¿no es cierto? Es la real vida y la única. Los espíritas sabemos que hay distintas formas de poder percibirlo, distinta trascendencia en los hechos que están ocurriendo, los grandes hechos que a veces nosotros sentimos y que para el espíritu son anécdotas vistas desde otro punto de vista. Pero mientras tanto nosotros estamos aquí, en la Tierra, estamos en el plano Tierra. Y la idea, entonces, es comprender y valorizar la necesidad que tiene nuestro espíritu en este nivel de evolución de la vida material y aprovechar esa experiencia. Los avatares del plano espiritual, el dolor, la limitación, la incapacidad, la impotencia, se erigen ante nosotros como una cosa muy concreta, es apabullante, pero nuestra visión espírita nos permite, aún en el dolor, trascenderlo en nuestra mirada, dándole otro lugar en el plano de lo que es nuestra experiencia en sí. Esto no va, como decía, no va por allí a superar un dolor o evitarlo, pero sí le va a dar a ser la contención que permita vivir esto, atravesar esto de una manera mejor. Por eso la pregunta es, ¿se trata de curar o se trata de transitar la cura? ¿Se trata de la evolución o de transitar la evolución? Hablar de cura, uno dice, tal patología, tal sufrimiento, tal solución, cura. Hablamos de la evolución, decimos cambios que debemos producir para incorporar nuevos saberes y ser más sabios, mejores, etcétera, ¿no es cierto? Pero en la realidad es la idea del dinamismo. Transitar la cura, transitar la evolución, hacer un pasaje. Desde el comienzo, desde aquellas primeras situaciones en el año 30, 35, 40, el espíritu acompañaba constantemente su indicación de qué hacer para mejorar algún cuadro, constantemente con nociones éticas, morales, aspectos que el paciente debía tener en cuenta, aspectos que el paciente debía poner en reflexión, aspectos que el paciente debiera cuestionar para una posible superación de ciertas tendencias, de ciertos estados, que evidentemente algo tenían que ver con el momento que se vivía. Como toda la institución estaba posicionada en el hecho de la búsqueda del autoconocimiento y la transformación moral, esto se entendió naturalmente. La enfermedad, el momento difícil, el sufrimiento, también debe pasar por ese tamiz de comprensión y de trabajo de cambio, de transformación.
A veces aparecía como que estos aspectos tienen relación de alguna forma con lo que está pasando. A veces parecía directamente ser la causa de lo que estaba pasando. Pero no la causa en una lectura de una especie de justicia que ante cierta falencia, que ante cierta cuestión errónea, nos introduce en el fenómeno de la enfermedad, sino una causa analizada desde el punto de vista de las tensiones emocionales, angustiosas, ansiosas, que devienen de la toma de conciencia de ciertas cuestiones a dominar y de la imposibilidad aún fáctica de dominarlas en el plano real de todos los días. Esas tensiones generan subas y bajas energéticas, de fuerzas, y el sujeto se expone a distintas situaciones de sufrimiento o de enfermedad. Otras veces, este dato que aparecía, tener en cuenta tal cosa, tal aspecto de su personalidad, tal valor de su espíritu, aparecía como favorecedor de la situación a superar. Si uno lograba esto, esto iba a ser más fácil de superar. Pero en otros momentos se daba como simplemente que aparecía tal o cual hecho marcado por la evidencia sobre el sujeto, no como un hecho causal del cuadro que se estaba viviendo, sino como en un ida y vuelta, decir, este cuadro produce una sensibilización especial en vos a través de lo que estás sufriendo, que te pone muy, muy favorecidamente en condiciones de atacar tal o cual situación que vos ya estás reconociendo que tenés que cambiar. Allí era al revés, era como que la facilitación del cambio tenía que ver con el cuadro que se vivía. Otras veces había indicaciones sobre ciertas cuestiones de valores o de estados del sujeto que debían transformarse en acciones concretas hacia seres de su entorno, acciones que iban a promover diferentes cosas en el corazón, en la mente, de él y del entorno, produciendo ciertos equilibrios, produciendo una dinámica de fuerzas espirituales que después se representan en el organismo y podían tener que ver con mejorías de la situación de salud. A veces las nociones que venían desde la evidencia, luego del aporte de qué hacer por mejorar el cuadro, hablaban de posible relación de este cuadro con vivencias antiguas del ser, con situaciones que el ser viene vida tras vida, trabajando, mejorando, implementando, o a veces reforzando cuestiones erróneas que hoy hacen un quiebre energético en el ser y producen el hecho. Pero digamos que la relación tenía que ver con análisis que llevaban al ser a la posibilidad de pensar que la realidad de hoy estaba relacionada no solo con el hoy material de esta vida, sino con una trayectoria de su espíritu, y lo invitaba a una profundización de sus análisis en el conocimiento de sí mismo y en la búsqueda de sus ejes principales y conocer sus ejes principales en la evolución como espíritu. A veces estas cuestiones antiguas eran expresadas por el espíritu como situaciones que producen debilidades estructurales, energéticas, en la conformación del cuerpo periespiritual, que luego entonces facilita la traducción al cuerpo físico de esas debilidades que se transforman luego en padecimientos. En una palabra allí, entendíamos que a veces la situación podía superarse, a veces podía morigerarse, y a veces podía comprenderse, y a través del trabajo de superación, posiblemente no pudiera superarse en esta encarnación, pero se estaba generando reforzamientos en el cuerpo trascendente, periespiritual y espiritual del sujeto, para que en el futuro, y los espíritas debemos entender que el futuro no solamente es la semana que viene, sino la próxima vida también, en ese futuro hubiera mayor capacidad para generar respuestas
que ya impidieran a lo mejor que este problema volviera a presentarse. Aparecían en otras ocasiones datos sobre posibilidades de planificaciones espirituales que hacían que el sujeto estuviera viviendo ciertas situaciones porque con su lucidez espiritual y en compañía de su espíritu protector y en función de las leyes divinas, había planificado un cuerpo con ciertas características, un cuerpo con ciertas posibilidades limitadas, para generarle a su espíritu facilitaciones en las experiencias y en las sensibilidades que su espíritu necesitaba pasar a comprender en este momento. Fíjense la cantidad enorme de situaciones que pudieran estar explicando en diferentes casos la aparición de un sufrimiento, la aparición de una enfermedad, de una limitación. Y aún no era todo. Nosotros, en un primer momento, los primeros espíritas prácticamente habían desarrollado la idea de que todas las enfermedades debían ser investigadas por el sujeto para encontrar su causa moral, para encontrar su causa, hoy diría moral y energética, porque las dos cosas están relacionadas, pero digamos la explicitación moral de la causa de la enfermedad en todos los momentos que pasaban por algo. Y eso los llevaba a un hiperanálisis, un hiperestado de alerta constante, que hoy diríamos que prácticamente podría haber sido negativo para su propio bienestar. Luego apareció la idea de que no había una relación moral obligatoriamente en todo lo que nos pasa. No había una relación conductual, axiológica, una relación ética, moral, que se jugara en todos los eventos de sufrimiento o de enfermedad. ¿Por qué? Porque apareció la idea también de que algunas cosas que nos pasan y que para nosotros son tremendas cosas y para el espíritu que lo ve después desde el mundo espiritual son meras anécdotas. Hay cosas que nos pasan, decía, simplemente por vivir en este plano. Nosotros encarnamos en este plano porque este plano es el que ofrece a nuestro nivel de espíritu las condiciones experienciales para la superación y para alguna vez poder estar en otros planos, evolutivamente hablando. Pero mientras tanto estamos en este, y en este suelen pasar ciertas cosas porque convivimos con seres que también están allí en la evolución, que están allí con su libre albedrío, determinando sus conductas y sus acciones, y no siempre lo que nos pasa, lo que nos hacen o lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestro entorno, tiene que ver con otra cosa que no sea simplemente el hecho de que estamos aquí en este planeta y aquí pasan estas cosas, aquí suceden estas cosas. Que vuelvo a decir, desde el plano encarnado le damos enorme trascendencia y a veces no la tiene tanto desde el punto de vista del análisis que hacemos cuando ya estamos en el plano espiritual. Nosotros, decía, tenemos una experiencia desarrollada en el plano del trabajo, en la ayuda a situaciones de sufrimiento, de salud, que está muy relacionada entonces el efecto que podríamos lograr a partir de nuestros medios curativos, a partir de nuestra cantidad de energía desplazada por el grupo, y que a veces es energía que llega desde otros sectores y desde otros, a veces la propia energía del sujeto, la que es redireccionada. No solo estamos, decía, abocados a eso, sino que siempre en consideración de la existencia de leyes evolutivas, de leyes divinas que marcan las situaciones que vamos viviendo y que tienen que ver con la capacidad de que el sujeto entienda la situación desde un punto de vista más trascendente y produzca distintos cambios. Por eso, muchas veces encontramos mejorías, encontramos superación de situaciones que uno podría decir, desde el punto de vista médico o científico, que no sabemos hasta dónde nosotros podemos decir que nosotros hemos colaborado, o que bueno, la situación se fue acomodando y el ser fue superándola, pero en otros casos, aún con esta tarea sutil de los medios con los que trabajamos, se producen efectos muy notables. Voy a dar algún caso. Por ejemplo, un niño que nace ya con el diagnóstico de un
de un agrandamiento de su uretra, de su uréter izquierdo, y no se sabe si hay un problema de obstrucción o de falta de trabajo de la válvula que cierra la vejiga. El niño va creciendo y el problema va creciendo, se lo va controlando médicamente para que llegue a una cierta edad para que la cirugía se pueda realizar con más precisión. Se ve que el niño no se infecte. Cada 6 meses el urólogo especialista cirujano va tomando datos de laboratorio y de imágenes, y desde la primera consulta le dice a los padres que esto es una cirugía imposible de evitar porque es muy grande el problema. Es un problema que se clasifica en 5 grados y de grado 5. O sea, esto es sí o sí una cirugía, solo tenemos que cuidar que el paciente llegue bien al momento en que queramos hacer la cirugía. Y todo transcurre así hasta el último control, donde los padres llevan al hijo a un control 15 días antes de la fecha de cirugía para que el cirujano tenga todo en sus manos para poder hacerla, y en ese momento, ante la sorpresa del médico que hace el estudio, el niño estaba curado. No había más reflujo, no había más uréter dilatado, no había más problemas en la válvula. A tal punto que el médico especialista dice, nunca voy a poder explicar qué pasó aquí. Claro, él no sabía que nosotros, desde el grupo, estábamos ayudando a esa familia y ese ser con pedidos del mundo espiritual, con acción de medios curativos, con evidencias indicativas para los padres de cómo generar ahí un estado mejor para la situación. En otro caso, una persona discapacitada con cierto retraso y con problemas de heteroagresividad, con problemas bastante, a veces con problemas de alucinaciones, una persona que ya tenía más o menos 20 años, de pronto, después de tantos años de trabajo, donde por supuesto ella seguía siendo una persona discapacitada y tenía esos momentos, las imágenes de resonancia magnética, de tomografía, los informes electroencefalográficos, daban cuenta de un cambio que los neurólogos no podían explicar. Evidentemente se habían producido a lo largo del tiempo efectos que produjeron, digamos, visibles cambios en el ser. Pero aparte de que se han producido estos casos, se han producido otras cosas. Hoy de pronto, no es raro que algún médico no espírita, sabiendo que está atendiendo a un paciente espírita, encuentra mejorías que no entiende y dice, bueno, el chico, el niño o la persona está mucho mejor, no sé lo que ustedes habrán hecho, pero sigan haciéndolo. Hay un respeto, se sabe que no hay curanderismos o magias negras o hechicería o cosas raras, sino que saben que somos personas serias que apoyamos a nuestros familiares y amigos y tratamos de hacer lo mejor por ellos. Y se avienen los médicos de la zona a aceptar que algo está pasando, que no se puede explicar, pero las mejorías están a la vista. Si vamos a la relación con los médicos, quiero decir que a lo largo de casi 100 años se han producido hechos muy, muy emocionantes, muy, muy hermosos, que hablan de una situación de construcción de lazos trascendentes que duran después para siempre en la evolución y que permanecen fortificando a los integrantes de esas redes y de estos lazos. Hace poco, quien fuera nuestro director y conductor durante mucho tiempo, espíritu de Bernardo Drubich, convoca a un trabajo para una patología ósea a un espíritu de un colega que había trabajado con él en vida en su clínica, pero que no tenía ningún conocimiento espiritual, ni de espiritismo, ni era muy creyente, y la evidencia muestra cómo ese ser se ve deslumbrado, no solo por la enorme cantidad de leyes que gobiernan la vida y que unen los dos planos, sino también por la trascendencia, la potencia
del trabajo solidario que une a los seres aún después de la desencarnación, el medium vidente ve que este ser prácticamente como que se pone de rodillas emocionado ante la vastedad de las cosas que él no comprendió como médico en vida y de la trascendencia del ayudar realmente a los demás. ¿Cómo puede esto continuar y ligar a las personas? De pronto, este equipo de trabajo se ha consolidado tanto que para nosotros, Roberto, Bernardo, Arnolfo, Edmundo, María Alicia, y siguen los nombres, son seres a los que no vemos, solo ven nuestros compañeros médicos, médiums, videntes del equipo, pero que forman parte tangible, muy fuerte de nuestra existencia cotidiana. Hemos regenerado ya con tantos años de trabajo una relación tan fuerte, que nos sirve y la mantenemos constantemente y nos da la idea de cómo deben ser las relaciones naturales, cotidianas, serenas, firmes y de amor que debemos mantener con aquellos seres que conformaron nuestro entorno familiar y que ya no están, porque los nutre, porque nos nutre y porque permite una enorme cantidad de idas y vueltas emocionales, de fuerzas y también intelectuales, de ideas, de inspiración, de intuición de cosas. Hay nociones en algunos trabajos sobre compañeros que de pronto, habiendo sido médicos o trabajadores de salud, o no habiendo sido, no se expresan, que al volver al plano espiritual se sintieron compelidos a formar parte del equipo y trabajar, porque reencontráronse con conocimientos médicos que en esta vida no sabían que habían tenido y que les sirven para manifestarse y para producir en este momento. La relación profunda y permanente con amigos, con compañeros que han sido médicos, directores, familiares, pacientes, que han estado con nosotros, es para nosotros tan fácil que se hace como más natural trabajar, y los asistentes encarnados que han pasado por el grupo y que han recibido ayuda permanecen unidos a nosotros, a veces sin tener conciencia de que lo hacen, y nos aportan desde sus estados, aún estando en su casa y sin saber que lo hacen, aportan fuerzas, energía que los espíritus utilizan para toda la tarea. Es hermoso, es una concepción de una relación de trabajo por la salud que el espiritismo nos provee de una forma natural enormemente satisfactoria. Alguna vez, en alguna charla espírita, en algún evento espírita, expresé mi conformidad, como lo hice en eventos médicos, con una definición de salud que nos legó Cataluña entre sus médicos y sus antropólogos, que dice que la definición de salud es la capacidad de ser libre, feliz y solidario. Si recordamos esto de que para el espíritu la vida material a veces es solo un chispazo, si entendemos que para el espíritu los avatares que nos parecen tan importantes, el sufrimiento y los problemas y las dificultades de la vida material, son simplemente anécdotas de ese transcurrir por la evolución que momentáneamente nos tiene aquí. Si nosotros podemos entender que la felicidad no puede ser el resultado de la absoluta conciencia de no tener ningún defecto, ningún error, sino que es un estado que tiene que ver con el agradecimiento y la valoración al vivir. Y si nos damos cuenta que la solidaridad es condición ineludible del progreso, condición ineludible que produce el progreso y que se produce en el progreso de los seres. La solidaridad no puede ser discutida. La evolución es personal, pero solo se realiza en la interacción con el grupo. Libres, felices y solidarios. Desde la visión que se tiene desde el plano de vista material de la salud, yo acuerdo con eso totalmente. Y sobre todo porque no habla de estados, sino que habla de actitudes y de acciones frente al vivir. ¿Podríamos enriquecer este concepto agregándole el toque espírita? ¿Podríamos enriquecerlo aún más? Yo creo que
Nosotros, bueno, con todo lo antedicho, digamos, nosotros no podemos decir que tenemos un estado de conocimientos certeros. Todo esto todo esto que estoy compartiendo son cosas que se nos han puesto frente a los ojos y que nos hacen pensar. Esto es, evidentemente, no son elucubraciones teóricas, sino que es preguntas y respuestas y nuevas preguntas frente a tanta realidad tan multiforme, digamos, ¿no? Creo que estoy compartiendo más nuestro árbol de preguntas que el árbol de respuestas. Pero si pudimos ver que nosotros trabajamos con medios capaces de producir efectos, pero desde un plano muy sensible, desde una energía muy sutil, que involucra cambios en el sujeto y actividad en el sujeto y actitud del sujeto para lograr su estado de salud, ahí hay mucha investigación que hacer. No todos los medios pueden movilizar, canalizar o trabajar, digamos, con los mismos tipos de energía. Hay algunos que son mejores en cierto tipo de enfermedades y otros mejores para otras. Hay, digamos, capacidades que tenemos que profundizar. Hay una noción de la condición de aprendices e investigadores de los espíritus que trabajan con nosotros, porque así se demuestran y se demuestran. Estamos investigando, estamos trabajando, estamos estudiando junto a ustedes. En definitiva, si hacemos una lectura de tantas cuestiones materiales, psicológicas, emocionales, si abarcamos las sociales y si aún ponemos la visión espiritual trascendente, podríamos decir que el cuadro es polimorfo, multifacético, y el sufrimiento, la limitación o la incomodidad que produce la enfermedad, a pesar de que se haya percibido con todo lo concreto que es el dolor y en la materia, puede ser entendido desde un lugar más abarcativo, más contenedor. Nosotros tenemos que pensar que la visión que hemos estado desarrollando con el trabajo de ayuda a personas que sufren situaciones de salud, nos ayuda a percibir la enfermedad o el sufrimiento como algo inherente a las realidades del plano, inherente a nuestra emocionalidad, inherente al ADN, a la materia, al metabolismo, a la psicología, a todo, porque eso somos, un todo muy complejo. También tienen que ver con conductas, también tienen que ver con pensares y sentires, control o no de tendencias que aparecen como ya viejas y a superar y que generan tensiones que terminan expresándose en pérdidas energéticas y en afectaciones de la inmunología y de la materia. No se trata entonces de fracaso, culpa, castigo, de respuestas de las leyes divinas a errores o a expresiones castigadoras. Solo es la natural consecuencia de las diversas relaciones entre el espíritu encarnado y su entorno material, entre el espíritu encarnado y los otros espíritus encarnados con los que se está relacionando en este entorno material. Siempre, siempre dentro de la relación que tenemos invariable y modificable con las leyes divinas. Y aquí está la frase audaz del final. Tal vez, desde todo este punto de vista, desde todo este compartir, si yo tuviera hoy que decir qué es salud, diría que es la capacidad de transitar la evolución en forma cada vez más consciente y relacionada cada vez más con los demás seres. Eso quizás sea, desde el punto de vista espírita, la salud. No es una propuesta, es una idea que sale desde allí. Tratemos de no entender a la enfermedad relacionada con la culpa, el fracaso, el castigo. Tratemos de entender que la alegría, la risa, la carcajada es material. También lo es. También lo es. Algún sufrimiento, algún llanto, alguna patología. Es parte del entorno del nivel material al que visitamos temporariamente cuando venimos desde casa para aprender alguna que otra lección. Nada más. Muchas gracias.
muy reflexiva tu conferencia, Alejandro. Yo puedo dar fe de todo lo que has expuesto, tanto de la Sociedad Espiritismo Verdadero como del Centro Barcelonés de Cultura Espírita, esas dos formas, aunque diferentes de trabajo por lo heterogéneo de los grupos en particular, incluso del movimiento de cultura espírita. Te felicitamos ampliamente. Ya tienes algunas preguntas y te dejamos ya Cirita para que hagas las preguntas, por favor. Sí, tenemos una primera pregunta del doctor Fernando Quiroz. ¿Cuál es la mayor dificultad que tienen los centros espíritas en crear y mantener un equipo terapéutico espírita? Bueno, hay centros espíritas que son poquitos o que no cuentan con los medios adecuados. Yo no puedo responder esa respuesta tomando en cuenta todo el movimiento espírita, que es tan vasto. Yo he visto en algunos centros espíritas cómo la tarea en salud se terminó transformando en algo mecánico, algo así prácticamente solamente una técnica, con por ahí la exageración de dar pases o de dar curas, en los cuales desde el medium aparece una especie de respuesta sanadora y no hay una interrelación y una dinámica que permanezca al sujeto en la lucha por la comprensión, digamos, ¿no? Creo que a veces hay carencia de los medios necesarios, a veces hay a lo mejor la falta de posibilidad de pensar que esto es parte de lo que el espiritismo puede hacer. No es la desesperación por curar, es aprender a través del proceso de salud o enfermedad. Okay. Tenemos otra pregunta de Nieves Granero. Alejandro, hemos visto en nuestro pequeño grupo de trabajo en el ámbito de salud ciertas remisiones de enfermedades. No sabemos si permanentes o transitorias. En personas sin conocimientos espíritas a los que como mínimo tratamos de hacer conscientes de su condición de espíritu y la conexión con su protector. Ese solo paso es crucial. ¿Cómo lo ves? Que una persona pueda relacionar cualquier cosa que le pasa con una visión trascendente, me parece que es una cosa hermosa. Que una persona pueda evadir desde lo concreto de la experiencia material cualquier cuestión material, linda o fea, y poder verla desde una mirada superadora, me parece espectacular. Pero a su vez, la valorización de la potencia de lo que es la relación nuestra con los seres que nos aman, desde el espíritu protector hacia los espíritus familiares y amigos, entendiendo y recordando que hay seres que nos aman desde el plano espiritual, que no tenemos conciencia porque en esta vida no han encarnado con nosotros, digamos. Tener conciencia de esta cantidad de redes de amor que hay es muy poderoso para la persona. Otra pregunta de Celia Aldegalega. Estupendo, doctor Alexandre Ruiz Díaz. Mucho placer en conocerlo. ¿Hay cómo acompañar más su trabajo y lo de su equipo? Quiero decir, vía internet, YouTube o algún sitio. Bueno, yo creo que están las direcciones electrónicas ahí a disposición como para que podamos intercambiar dudas, preguntas, propuestas, controlarnos mutuamente en nuestras tareas. Eso es parte de la solidaridad que tiene que haber entre todos los grupos espíritas, ¿no? Y tenemos otra de un comentario de Lina Barbosa. Grandes verdades de las experiencias de trabajar unidos con los equipos de salud espiritual y de lo que siempre nos piden, que nos ayudemos en la mejoría y no tomarlo a la ligera, porque son tratamientos reales aunque no visibles. Gracias. Tienes una de Valeria. Okay, Valeria. Si podríamos saber brevemente sobre la historia de la medicina espírita argentina y su situación actual. Gracias, Ale. Bella presentación. Yo tengo desde hace muchos años contacto con centros espíritas que permanecen en la órbita de CEPA,
que permanecieron en la órbita de CEPA y con los cuales nos unía el pensamiento laico, libre pensador, no religioso, y sé que ellos tenían actividades más limitadas o menos limitadas en su complejidad, depende de justamente la cantidad de miembros que tenían, si contaban con medios capacitados para hacer estas cosas o no. A muchos de ellos los hemos ayudado desde nuestra institución, pero Argentina tiene muchos otros centros que no pertenecen a CEPA y que no podría yo dar una cuenta de qué pasa con eso. Esto de la historia es muy importante, conocer la historia. Quizás tendríamos que hacerla, ¿no? Que redactarla. Tenemos una pregunta de Amorín. Tu exposición es muy interesante. Hemos obtenido algunos pequeños resultados en nuestro grupo espírita. ¿Podría hablar un poco más sobre el proceso de seguimiento del paciente? Y felicidades al grupo por casi 100 años de actividad. Nosotros hace poco nos dimos cuenta de que debíamos mantener el contacto con los pacientes que consultaban aún después de haber superado su problema. ¿Por qué? Porque eso nos permitía comprender más la situación, al paciente le permitía seguir en contacto con la problemática y seguir cuestionándose y seguir buscando, pero a su vez, porque en ese dar y en ese recibir se generaban lazos, y en ese mantenimiento de los lazos se generan acciones a largo plazo. Tenemos que ser muy capaces de valorizar mucho la fuerte relación que hacer el bien mutuamente entre los seres, la fuerte relación que se establece entre los seres en esas actitudes, relación que queda en una trascendencia después en la evolución. Nosotros tratamos de que los pacientes sigan en contacto con nosotros cada tanto y nos vayan dando ideas sobre sus estados, y a veces los invitamos a nuevas revalorizaciones de su situación, para evaluaciones, para ayudarlos a profundizar. No sé si esa es la respuesta que estaban necesitando. Tenemos otra pregunta de David Santamaría. Perdón, te digo más, tenemos casos donde la continuación de la relación y el análisis posterior se hace con espíritus desencarnados. O sea, tenemos algunos espíritus, amigos, que también participan del grupo y colaboran en lo que pueden, pero a los cuales hemos acompañado en su proceso de enfermedad y luego han fallecido, o que han fallecido del proceso de enfermedad que estábamos acompañando, y nos siguen dando desde el punto de vista espiritual datos sobre cómo entendieron la situación desde allá y la revalorizaron, lo cual nos enriquece mucho. Ok. David Santamaría, una pregunta de David Santamaría. Muchas gracias, Alejandro, por tan interesante exposición. A pesar de lo dicho, pienso que no es imprescindible aceptar que nuestros errores graves del pasado repercuten inevitablemente en la vivencia de determinadas patologías en la presente encarnación. ¿Cómo lo ve usted? No, Yacirita, hay una corrección de David más abajo que dice, a pesar de lo dicho, pienso que es imprescindible aceptar que nuestros errores graves del pasado repercuten inevitablemente en la vivencia de determinadas patologías en la presente encarnación. ¿Cómo lo ve usted? El error es una muestra de la ignorancia del ser sobre ciertas cuestiones y de su falta de fuerza. Creo que en lo presentado hoy, si no fui un poco confuso, pretendí decir que hay consecuencias que se presentan en esta vida y que tienen que ver con una base en anteriores existencias, pero que no siempre es así, que no siempre pasa eso. No hay una inevitabilidad por la cual aquellos errores deban ser luego sufridos en forma de enfermedad o de problemas. El ser humano es capaz de, en su evolución, comprender ciertas situaciones, desglosarlas de otra manera, transformarlas a partir del amor, del bien, y no siempre es necesario matemáticamente que algo termine transformándose en algo, como decir, a pagar o a solucionar en el futuro, de esa forma.
Hay veces que la patología tiene relación con el pasado, sí o sí. Hay veces que la patología no tiene que ver con el pasado, sino con el presente, o cómo ese pasado se está traduciendo en este presente. Es muy polifacético. A veces la patología tiene que ver simplemente con cuestiones encarnatorias. Hay una cuestión que tiene que ver con el concepto de que Bernardo Drubich decía de salto kármico. Decía, si yo cometo un error por ignorancia, no me puede llegar la prueba inmediatamente porque no voy a tener la sabiduría para poder entenderlo. Pero quizá en el momento cuando mi espíritu pueda entender la trascendencia de aquellos actos, quizás se vea enfrentado a situaciones difíciles con las cuales el ser va a terminar de ponerle el moño a su conocimiento sobre aquellos efectos, errores o cosas que se ha equivocado y que son conductas que no estaban bien, digamos, ¿no es cierto? Hay como decir, veces en que evidentemente la problemática del pasado se expresa fuertemente en una situación de enfermedad y otras veces que puede ser desglosada o superada de otra forma, digamos. Tenemos una pregunta de Rodolfo Ferreira. Cuando la mediunidad no está tan presente en un centro, ¿qué hacer, Alejandro, para ayudar en materia de ayuda en caso de enfermedad? La conciencia de saber que estamos llenos, rodeados de espíritus que quieren colaborar con nosotros, la conciencia de saber que no estamos nunca solos, la conciencia de saber que las fuerzas espirituales y las fuerzas que nosotros mismos también podemos desencadenar, pueden actuar positivamente, la conciencia de tener deseo de ayudar, deseo de solidario de ayudar al otro, nos da un montón de formas de poder trabajar, reunirnos, pedir con la persona, pedir por su salud, pedir lucidez a la persona para que pueda hacer reconocimientos, análisis, encontrar quizá las relaciones entre sus sentires, sus valores, sus tensiones, entre sus tendencias y el conocimiento que va teniendo del bien, como posibilidad de ir generando un piso diferente desde el cual no necesitar o evitar ese momento de dolor. A lo mejor sin videncia, sin ningún tipo de mediunidad, que a veces la mediunidad no la tenemos, pero entre todos juntamos la capacidad de generar un efecto, y si no, con un medium vidente que simplemente nos trate de analizar, ayudar a analizar qué cuestión personal puede estar representándose en ese hecho de enfermedad o de sufrimiento. Tenemos una pregunta de Valeria. ¿Es posible visitar espiritismo verdadero en Rafaela y participar en las sesiones mediúnicas? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué días y horarios están operando? Gracias. Nosotros trabajamos, como decía antes, en un grupo muy elegido, muy entre la gente que se propone y gente que puede trabajar, y hasta pedimos la opinión del mundo espiritual sobre las características de quienes van a conformar el grupo, de tal manera que es una decisión entre los seres encarnados y los desencarnados, cómo ir conformando el grupo. A tal punto de que nosotros somos una institución que, supongamos, tiene 500 personas, pero solamente somos 20 los que trabajamos allí en ese grupo. Nosotros necesitamos condiciones muy fuertes de unificación, afectivas, de compromiso serio y responsable sobre la tarea, y de enorme reserva y, digamos, confidencialidad sobre lo que pasa. Nosotros podríamos conversar esto con muchas personas espíritas que quisieran trabajar esto o quisieran comprender cómo hacemos la tarea. Ya participar de la tarea sería bastante más difícil. No tengo más preguntas. No sé si la profesora Yolanda tiene alguna otra allí. No, únicamente vemos felicitaciones y bueno, todos muy satisfechos con tu exposición. Creo que la van a disfrutar muchísimo también quienes no han tenido la oportunidad de acompañarnos en diferido y sobre todo en los centros espíritas. Creo que va a ser muy aleccionadora. Me gustaría hacerte una pregunta, Alejandro, en lo personal para nuestro centro.
espírita que no es tan, a lo mejor tan homogéneo como el de ustedes, porque a través de los grupos de formación de los diferentes niveles se van incorporando personas al grupo mediúmico de las diferentes áreas, bien sea de desobsesión, de sanación, de investigación. En ustedes vemos que el grupo es más cohesionado, más compacto, de mayor afinidad, pudiéramos decir, incluso de conocerse más profundamente, y creo que eso también afecta los resultados en esa área de sanación. ¿Pudieras aclararlo o explicarlo de otra forma? Si yo no entendí mal la pregunta, yo creo que hay una evolución en los grupos, hay una evolución que se va dando. Lo importante es mantener una disciplina, porque la mediunidad exige que haya una disciplina, exige un orden, exige un trabajo organizado con seriedad, con los objetivos muy claros, que se respetan, con normas que se conversan con el mundo espiritual sobre qué casos se consultan y qué casos no se consultan. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, situaciones donde no hemos podido consultar por algunas personas bastante allegadas porque no estaban concurriendo a la institución y era difícil evitar el factor de error sobre lo que pudiera salir. Cohesionar el grupo de tal manera de generar un grupo humilde en cuanto a que somos parte de un trabajo más complejo, humilde en cuanto a que no conocemos todos los resortes y estamos tratando de aprenderlo, pero muy solidario, sabiendo que queremos ayudar, pero que está al límite de las leyes, donde hay personas que vamos a poder ayudarlas, cuadros que vamos a poder ayudarlos a superarse, otros que no se superarán, en un ambiente exento totalmente de prejuicio y de juzgamiento. Yo creo que los grupos se van afianzando y por más que sean pequeñitos, porque en nuestra institución el grupo era de 3 personas durante 40 años, o sea, se va armando el grupo y en la experiencia de cada uno de esos grupos, donde se trata de trabajar relación con algún espíritu que se ofrezca a coordinar ese tipo de acciones y con el cual discutir las situaciones de cambio y de evolución del grupo, pero vuelvo a decir, en un ambiente muy controlado, en sentimientos, en pensamientos, para tratar de ofrecer a las mediunidades un ambiente de trabajo en el cual podamos nosotros tener unas mediunidades confiables y que trabajen sin estar presionadas, sino sabiendo que están haciendo el aporte que se puede, pero que no depende todo de ellas, digamos, sino que trabajen ordenadas y relajadamente en función de esta tarea de amor al prójimo. Perfecto. Comprendido. Muchísimas gracias. Bueno, Alejandro, como siempre, esta es tu casa. Te despedimos con un abrazo, con un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos ustedes también por permitirme. Eres invitado permanente. Nos esperamos el próximo domingo. Nos estará acompañando el profesor John Escurvo.